Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les cuento que hoy estamos en un escenario un poquito distinto porque tenemos para este live una programación distinta, por así decir. El día de hoy vamos a estar charlando sobre historias para reflexionar. No sé si algunos de ustedes ya lo saben, pero yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, motivo por el cual soy una gran apasionada por la literatura. Hoy en día nada que ver tiene mi rumbo con la literatura, pero no dejo de ser una apasionada por los libros y por la lectura. Y se me ocurrió cuando pensaba en distintas propuestas para los próximos lives, en por qué no mezclar un poco todo aquello que me apasionó hasta el año pasado con lo que me apasiona actualmente, que tiene que ver justamente con bienestar y consejos, digamos, para vivir mejor. Quise hacer de este espacio algo bonito, así que por eso traje mi plantita, traje mi hornito, que tiene una esencia muy bonita, tiene un aroma muy lindo. Sé que ustedes no lo pueden sentir, pero realmente preparé este espacio para que sea lo más lindo posible a nivel estético. De hecho, no quise hacer que las luces sean muy predominantes para darle como una especie más de misterio, si se quiere, o de historias para antes de ir a dormir, ¿verdad? Así que tengo muy poquitas luces. Tengo una que está acá al costado mío, una enfrente. Bueno, tengo también mi computadora, que un poco de luz también me da. Así que en medio de este escenario les doy, la bienvenida a este live, que es el tercero que hago en TikTok. Espero que se esté escuchando bien, así que cualquier cosa ustedes me irán avisando. Este micrófono hace muchísimo tiempo que no lo uso, pero sé que en su momento funcionaba muy bien y lo veo que está encendido, así que confiemos en que todo va a estar bien. Bueno, ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a este live, que es el tercero que hago acá en TikTok. Y justamente, como les decía antes, vamos a estar charlando de historias para reflexionar. Las tres historias que van a escuchar el día de hoy están sacadas de un libro que se llama El Conde Lucanor, de don Juan Manuel. Quizás aquellos que vivan en España o hayan estudiado letras puede ser que conozcan muy bien este libro porque es uno de los más importantes dentro de lo que es la literatura medieval española. Ustedes ahora dirán, ¿cómo puede ser que en medio del siglo XXI una persona se le ocurra traer a colación tres historias del medioevo para reflexionar? Y es que realmente este libro del que les estoy hablando, El Conde Lucanor, es el mejor libro de consejos o uno de los mejores libros de consejos que yo leí en mi vida. Las historias presentes en El Conde Lucanor son realmente muy buenas y se las recomiendo mucho. Hoy les voy a contar solamente tres que espero que obviamente puedan disfrutar. Y más que disfrutar y de sumergirse en las historias, que puedan con ellas reflexionar mucho más. Obviamente la idea es que les voy a contar la historia y después, posteriormente, vamos a destinar un espacio de este live para charlar al respecto. Bien, para ponerlos un poco en contexto, lo primero que tienen que saber es que este libro, El Conde Lucanor, reúne una serie de relatos, de cuentos, de historias que tienen como objetivo transmitir enseñanzas, porque El Conde Lucanor es lo que se conoce como literatura didáctica o literatura moral. Don Juan Manuel, el escritor de este libro, sí, mi pelo. Sí, a veces lo tengo planchado y a veces no. Igual sí, hay mucha humedad, hace muchísimo calor. No sé si se nota, pero sí, hace muchísimo calor. Como les decía, este libro, El Conde Lucanor, está, reúne una serie de cuentos para enseñar, y para transmitir enseñanzas. Los personajes
de este libro, los dos personajes principales, son el conde Lucanor y su consejero Patronio. El conde Lucanor es justamente un conde que posee tierras y que, si bien no goza de una muy buena posición económica, se encuentra bastante bien acomodado económicamente. Y obviamente se le presentan un montón de dificultades por las que recurre regularmente a Patronio, que es su consejero y quien justamente lo va a orientar acerca de lo que tiene que hacer. En el primer cuento que les voy a contar, el conde Lucanor se acerca a Patronio en busca de consejo porque tiene un inconveniente. El inconveniente que tiene es que él tiene que tomar una decisión con respecto a algo y no sabe muy bien qué hacer. No porque no sepa qué hacer en sí, sino porque tiene mucho miedo a las críticas que le puedan hacer después. Él teme que si toma una decisión se lo critique y también teme que si toma otra decisión también se lo critique. Básicamente está en este dilema de que no sabe qué decisión tomar porque tiene miedo a el qué dirán. Frente a esta situación, lo que hace el conde Lucanor, después de mucho pensar, es pedirle consejo a Patronio, porque él confía mucho en su consejero y en lo que él le pueda decir. Entonces, lo que va a hacer es acercarse a Patronio, le va a plantear la situación, le va a decir que él no sabe muy bien qué hacer porque teme de que independientemente el camino que tome lo van a criticar. Entonces, Patronio lo que le dice es: te voy a contar una historia. Yo sé que vos confías en mi juicio, confías en mi sabiduría, pero yo sé muy bien que vos tenés también la capacidad de discernimiento, que tenés inteligencia, y yo lo único que voy a hacer es contarte esta historia para ver si te puede ayudar a dilucidar vos mismo qué es lo que tenés que hacer. Esta historia es el cuento número 2 que aparece en el Conde Lucanor y dice lo siguiente. Esta es la historia de un labrador, un hombre que labra la tierra, que trabaja la tierra, con su hijo. Este labrador tenía la particularidad de que confiaba mucho en su hijo porque lo consideraba alguien que, por más de que era joven, era muy juicioso, o sea, tenía un entendimiento y una inteligencia muy aguda. Entonces el hombre, cada vez que tenía que tomar una decisión, recurría a su hijo con la esperanza de que éste le dé consejo. Sin embargo, lo que pasaba era que cada vez que el padre le pedía a su hijo un consejo, su hijo se lo daba, pero siempre veía las posibilidades negativas de lo que podía surgir mediante esa decisión. Supongamos, el labrador le contaba determinada situación y le decía que quería hacer X cosa. Su hijo automáticamente veía las posibilidades negativas de esa decisión, entonces lo que hacía era comunicárselas a su padre. El labrador ya estaba muy cansado de esta situación, de que cada vez que recurría a su hijo veía todo lo negativo que podía llegar a surgir, hasta que lo que decide es darle una lección. Pero para darle una lección, no es que lo va a criticar o lo va a amedrentar o va a castigarlo de alguna manera, sino que lo que va a hacer es proponerle que juntos vayan a el mercado que estaba en una villa, en un pueblito muy cercano a donde ellos estaban. Le dice a su hijo que aliste las cosas y que prepare a una bestia que los va a acompañar a lo largo de todo ese trayecto. Su hijo encarga todo lo que le dice el padre, prepara a la bestia, se prepara él mismo, su padre también se prepara para ese recorrido y los tres, la bestia y ellos dos, comienzan el recorrido desde donde ellos viven, desde sus tierras, hasta la villa a donde está el mercado. El trayecto que tienen que recorrer es bastante amplio, así que
van a emprender ese viaje y al principio lo van a recorrer los dos hombres a pie y la bestia también acompañándolos, pero ninguno va a estar montado arriba de esa bestia. Esta bestia nunca se especifica qué es, nunca se dice si es un caballo, si es un burro, si es un búfalo, nunca se dice lo que es esta bestia. Pero sí sabemos que los dos hombres están caminando a pie al lado de esta bestia, dirigiéndose para la villa a donde tienen que ir al mercado. Mientras ellos están caminando, camino a la villa, va a pasar cerca de ellos un grupo de personas que muy amablemente los van a saludar y van a continuar camino. Una vez que estos hombres siguen camino y ya avanzan un poquito detrás de ellos, dicen algo así como: ¡qué desperdicio tener una bestia que podría llevarlos a ambos y ellos dos se les ocurre recorrer el camino hasta allá a pie! No tiene ningún sentido, es un desperdicio que estén llevando a un animal sin ellos poder aprovechar lo que ese animal con su fuerza y con su velocidad podría hacerles recorrer más rápido. El hombre obviamente y su hijo escuchan esto que dicen esos dos hombres y lo que ocurre es que el hombre le pregunta al hijo, dice: ¿escuchaste lo que dijeron sobre nosotros? ¿Qué pensás al respecto? El hijo le va a decir que tienen razón, que en definitiva esos dos hombres que pasaron tienen razón acerca de lo que dijeron sobre ellos. No tiene ningún sentido que teniendo una bestia que puede llevarlos, ellos elijan ir caminando. Entonces el hombre le dice a su hijo: ok, perfecto, lo que podemos hacer es que uno de los dos monte a la bestia y el otro siga a pie. Entonces el padre le dice a su hijo: deberías empezar montándolo vos. Subí arriba de esta bestia y yo voy a ir al lado tuyo siguiendo camino. El hijo obedece a su padre, se monta arriba de esta bestia y continúan caminando. Siguiendo por el trayecto hasta esta villa en donde se encuentra el mercado donde ellos tienen que llegar, nuevamente se cruza un grupo de personas, un grupo de hombres con ellos, que los saludan muy amablemente y cuando los dejan un poco atrás, el hombre escucha que esos hombres dicen: ¡qué desconsiderado es ese joven montado arriba de la bestia! ¿Cómo puede ser que él no se dé cuenta de que su pobre padre es mayor que él y debería, por lo tanto, disfrutar cómodamente de este viaje, siendo que él es muy joven y tiene mucha vitalidad y tiene muchos años por delante? Estos hombres lo critican, obviamente, al joven y el padre le dice: ¿escuchaste lo que dijeron acerca de vos? Y el joven le dice: sí, escuché que me criticaron por ir montado arriba de la bestia, siendo que yo soy joven, mientras que vos sos viejo. El padre le dice: bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El joven le dice: ok, vamos a intercambiar de lugar. Vos vení arriba de la bestia, yo voy a ir debajo y así vamos a continuar el trayecto al mercado, a la villa. Eso es lo que hacen. El joven va a bajar de la bestia, su padre va a subir a la bestia y así van a continuar el trayecto hasta la villa. Nuevamente se le acerca un grupo de personas que vienen de esa villa, los saludan muy amablemente y cuando siguen pasando, ambos escuchan que los hombres dicen: ¿cómo puede ser que ese hombre, teniendo en cuenta que su hijo tiene toda la vida por delante y ahora se está agotando innecesariamente en este largo trayecto hasta la villa, no tiene ningún sentido que él, siendo que ya recorrió toda su vida y que tiene muchos años, permita que su hijo esté en esa condición? El padre, al escuchar esto, le dice a su hijo: ¿escuchaste lo que dijeron acerca de nosotros? El hijo le dice: sí, lo escuché. ¿Qué pensás al respecto?, le dice el padre. Entonces el hijo
le dice, ok, deberíamos ir los dos montados arriba de la bestia. Eso es lo que van a hacer en ese momento. El joven que estaba a pie va a subir también arriba de la bestia y juntos van a continuar el trayecto, montados en la bestia. Nuevamente, y por última vez, se va a cruzar un grupo de personas con ellos que al ver esa situación van a saludarlos desde abajo, van a seguir caminando y estos hombres dicen que ambos son unos desconsiderados por estar montados los dos arriba de una bestia que seguramente ya está muy cansada y agotada. El padre, al escuchar eso, le dice a su hijo, ¿escuchaste lo que dijeron sobre nosotros? El hijo le dice que sí y que aparentemente tienen razón. El padre, ya agotado de esta situación, le dice al hijo, ¿te diste cuenta de que nos criticaron cuando los dos íbamos a pie? Y la bestia también iba a pie, sin nuestro peso. También nos criticaron cuando vos estabas arriba de la bestia y yo estaba abajo caminando a pie. También nos criticaron cuando yo estuve montado arriba de la bestia y vos ibas caminando a pie. Ahora también nos critican cuando los dos estamos montados arriba de la bestia. Conclusión, hijo, nos van a criticar igual, no importa lo que hagamos. Siempre va a haber alguien a quien no le va a gustar lo que hagamos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tomar en consideración lo que nosotros mismos consideramos conveniente. Hagamos lo que a nosotros nos parezca bien, porque hagamos lo que hagamos, igual nos van a criticar. Espero que hayan disfrutado de esta primera historia que les estoy contando acerca de El Conde Lucanor. Recuerden que es el cuento 2 presente en este libro y la idea justamente es ahora poder debatir un poquito acerca de esta historia, ¿sí? Como bien les mencionaba, esta historia es en realidad un consejo que Patronio le va a dar a el Conde Lucanor para que sepa qué decisión tomar. Y cuando le termina de contar esta historia, lo que va a ocurrir es que Patronio le va a decir al Conde Lucanor, mira, mientras vos tomes una decisión que no afecte a nadie y que sea algo que efectivamente vos considerás que tenés que hacer bajo tu criterio y no tomaste una decisión apresurada, tenés que darle para adelante, ¿sí? Porque independientemente de lo que hagas, siempre a alguien no le va a gustar la decisión que tomes. Entonces lo mejor que podés hacer es fijarte qué es lo que vos querés hacer al respecto e ir por ese camino. Bien, acá varias cositas que quiero mencionar. Obviamente estoy un poco lejos del celular, pero si ustedes comentan yo puedo leerlos, o sea, sé que llego a leer los comentarios. Acá, conclusión número 1, la gente siempre va a opinar. Vieron que la gente suele decir, la gente habla porque tiene boca. Y sí, es así, ¿sí? De hecho, no está mal que la gente opine. O sea, están en todo su derecho. Si quieren opinar, pueden hacerlo y está muy bien. Ahora, el tema es también lo mucho que nosotros nos dejamos influenciar por esas opiniones. Porque muchas veces ocurre que no queremos tomar ciertas decisiones, como le pasaba a este personaje, de que no sabía qué decisión tomar, no tanto porque él no lo supiera, sino porque en realidad le preocupaba el qué dirán. Entonces acá el punto número 1 es entender que la gente siempre va a opinar. Es así, siempre va a opinar. A mí, por ejemplo, por darles un ejemplo personal, a mí me pasa que yo hace muchos años que estoy en redes, no con esta cuenta, pero sí hace muchos años que estoy en redes. Y yo ya me acostumbré a que la gente opine acerca de mí o acerca de mi contenido. Y está todo bien, lo recibo con los brazos abiertos, me parece perfecto que las personas puedan opinar acerca de lo que algo les parece y demás. El tema es que uno tiene que tener la fortaleza en uno mismo para no dejarse, por un lado, digamos, doblegar frente a la opinión del otro, ¿sí? Porque si uno está seguro en su verdad,
eso es lo primero que uno tiene que hacer. Uno tiene que estar seguro de sí mismo, porque si no, ante cualquier comentario externo, te van a tumbar. Es así, vas a empezar a dudar de vos, vas a creer que no sos capaz, vas a creer que lo que estás haciendo está mal, y no es así, ¿sí? Si uno está seguro en sí mismo, es mucho más fácil que aunque la gente opine, no te llegue a afectar tanto. Por otro lado, también esta historia me llevó a pensar, ¿no?, en el lugar que a veces le damos a la opinión de los demás. No sé si alguna vez les ha pasado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si alguna vez les ha pasado que tienen un problema, supongamos, y deciden pedir consejo. Pedir consejo está muy bueno, porque nos permite tener un punto de vista alternativo, distinto al nuestro seguramente, a menos que esa persona sea muy, muy parecida a nosotros, vamos a obtener un punto de vista distinto. Y eso está muy bien. El inconveniente es quizás cuando pedimos excesivamente consejo, porque eso va a hacer que se termine como contaminando nuestro propio punto de vista. ¿Se entiende? Nosotros en general siempre tenemos una idea formada acerca de lo que queremos hacer. En general, cuando pedimos consejo, es como para chequear si estaría bien que hagamos eso que queremos hacer. Si la otra persona nos da un consejo que coincide con el nuestro, lo más factible es que nos pongamos muy contentos y digamos, bien, entonces estaba en lo correcto cuando pensé eso que había pensado. Sin embargo, si la otra persona nos da un punto de vista distinto y eso no nos gusta, puede ser que empecemos a dudar, ¿sí? ¿Es malo pedir consejo? No, yo no considero que sea malo pedir consejo. De hecho, estoy a favor de que la gente reciba consejos porque permite justamente otra mirada, otro punto de vista. El problema es cuando las personas ya se olvidan de su propia verdad, por así decir. Cuando se olvidan de su propio deseo, cuando se olvidan de su propia necesidad. Porque la realidad es que el consejo de los demás puede ser el mejor intencionado del mundo. Quizás no nos aconsejan con maldad, pero no deja de ser la mirada de alguien que no está en nuestros propios zapatos. Entonces no deja de ser alguien que está opinando desde afuera. Por eso la reflexión final, que es un poco a lo que va esta historia, es a que lo más importante es escucharse uno mismo. ¿Bien? ¿Por qué escucharse uno mismo? Porque la gente siempre va a opinar y puede ser que nos critiquen, o puede ser que no nos critiquen, pero con su opinión nos hagan dudar. Entonces, me parece que acá el primer consejo, que es el que da este cuento y es el que intento también transmitirles yo desde mi punto de vista, es que lo más importante es escucharse a uno mismo. Y escucharse mucho a uno mismo, reflexionar mucho acerca de lo que uno piensa, siente o desea hacer. Porque la realidad es que cuanto uno más sea consciente y reflexivo acerca de el porqué de determinada decisión, y si uno puede argumentar el porqué de determinada decisión, la opinión externa, por más de que sea crítica, no te va a tumbar, o sea, no va a lograr afectarte. Y aunque sea un punto de vista distinto, quizás si no es constructivo, de todas maneras vos te vas a afianzar más en tu verdad, ¿sí? Así que como primer consejo, un poco a colación de este cuento que les contaba y otro poco a colación de esto que les decía, es el hecho de que no nos olvidemos de escucharnos a nosotros mismos. La gente siempre va a opinar, tenemos que estar siempre abiertos a esa posibilidad, porque es así. Pero la idea es justamente uno saber por qué toma las decisiones que toma, porque realmente uno lo sabe muy bien y tiene todas las respuestas que necesita. Bien, eso como la historia número 1. La historia número 2 que yo les voy a contar es en realidad del cuento 7, que se llama De lo que le pasó a una señora llamada Doña Truana. En este cuento, que es el cuento 7, que aparece en El Conde Lucanor,
Nuevamente, Lucanor se acerca a Patronio en búsqueda de un consejo. Siempre va a ser esa la dinámica de todos los cuentos de este libro. Patronio le va a dar un consejo, pero en forma de historia, ¿sí? Acá lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lucanor, este conde, le cuenta a Patronio que tiene a una persona que le está proponiendo hacer algo porque en teoría a futuro le va a llevar a una gran ganancia, a un gran provecho, a una gran estabilidad y abundancia. El tema es que nada de eso está hoy, o sea, no es tan evidente que eso vaya a ocurrir, que ese beneficio vaya a llegar. Entonces, el conde Lucanor no sabe muy bien qué hacer, si confiar en lo que le dice este hombre y creer que eventualmente esto le va a proveer de una gran ganancia, o si por el contrario conviene no hacer nada al respecto. Patronio le va a dar un consejo y le va a decir, ok, yo te voy a contar una historia que seguramente te va a servir de consejo. Y es lo que le pasó a Doña Truana. Lucanor le va a preguntar, ok, ¿quién es esta Doña Truana? Y Patronio le va a empezar a contar la historia. Le cuenta que mucho tiempo atrás existió una mujer a quien todos les decían Doña Truana. Esta mujer era más pobre que rica, no tenía una buena posición económica. Y ella estaba llevando sobre su cabeza un tarro, una vasija llena de miel. La estaba llevando a un mercado al que ella iba con el propósito de poder vender esa miel que ella tenía. Yendo camino a este mercado con la miel sobre la cabeza en ese jarro, ella empieza a imaginar y empieza a decir, ok, ahora yo voy a llegar al mercado y toda esta miel que tengo en mi cabeza, en esta vasija en mi cabeza, la voy a vender. Con esa venta, con el dinero de esa venta, yo me voy a comprar un montón de huevos. Esos huevos, eventualmente, me van a dar gallinas. Y esas gallinas, yo después las voy a poder vender nuevamente. Y con esa plata, me voy a poder comprar ovejas. Y con esas ovejas, yo las voy a poder vender nuevamente. Y me voy a poder comprar más cosas. Ella en todo momento estaba pensando en cómo iban a aumentar sus riquezas si ella vendía una y otra vez esas ganancias que ella iba consiguiendo. Y ella pensaba, va a llegar un punto en el que voy a ser tan rica, que voy a poder finalmente casar muy bien a todos mis hijos y a todas mis hijas. Y eso va a hacer que yo vaya caminando por la calle con mis yernos y con mis nueras y con mis nietos y voy a ser tan feliz y tan abundante que la gente al verme pasar caminando con todos ellos va a pensar qué afortunada que soy. Van a decir cómo logré vencer a mi pobreza y ahora soy tan afortunada. Obviamente ella pensaba que todo el mundo iba a estar aplaudiéndola en medio de la calle y celebrando su victoria, y eso le produjo una enorme felicidad. De solo pensar todo eso que ella iba a vivir, le produjo una felicidad tan grande que se empezó a reír a carcajadas, hasta tal punto que tocó por error su cabeza, que tenía la vasija ahí arriba con la miel. La vasija se tambaleó, cayó al piso, estalló y toda la miel quedó derramada en el suelo. Doña Truana, al ver que había desperdiciado toda esa miel, que era lo que le iba a dar tanta prosperidad, empezó a llorar desconsoladamente porque no solo sentía que había perdido esa miel que se había derramado, sino todo ese sueño que ella había enarbolado en su cabeza. Patronio
contándole esta historia, le va a enseñar al conde Lucanor que es mejor hacerle más caso a la realidad que a la fantasía, porque uno no sabe lo que va a pasar y la realidad es que uno tiene que observar si las cosas efectivamente pueden ocurrir. Esta es la segunda historia que quería contarles, no sé qué les habrá parecido, pero a mí fue una historia que me gustó mucho porque toca de manera indirecta muchos temas de los que hablamos actualmente, ¿no? Sobre todo yo pensaba, ¿no?, en este vivo, hablarles de esto de el exceso de futuro. Vieron que somos una sociedad en donde generamos grandes expectativas o tenemos enorme ansiedad, muchas veces tenemos tolerancia a la incertidumbre. Yo, por ejemplo, soy una persona que hasta el año pasado tenía intolerancia a la incertidumbre. No llegué a tener ansiedad, pero sí tenía esta intolerancia a la incertidumbre. El hecho de que todo el tiempo queremos saber lo que va a pasar. Estamos todo el tiempo viviendo en futuro, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando qué es lo que va a pasar, incluso de acá a muchísimos años más adelante. O sea, estamos todo el tiempo con este exceso de futuro, enarbolando historias e imaginando escenarios hipotéticos de lo que podría pasar. Y nos pasa con las cosas más chiquititas hasta con las cosas más grandes. Nos puede pasar, no sé, estamos conociendo a alguien en una cita y ya enseguida estamos pensando cómo sería la vida con esa persona si se llega a concretar. Y quizás es una persona que vimos un par de veces. O con la posibilidad de renunciar a nuestro trabajo. Si consideramos la posibilidad de renunciar a nuestro trabajo, enseguida estamos pensando en cómo voy a hacer para esto y esto y esto y esto. O sea, vivimos pensando todo el tiempo en el futuro sin mirar en nuestro presente. No estamos prestando atención a cómo están dadas las cosas aquí y ahora. Es lo que justamente se trabaja en mindfulness, habitar el aquí y el ahora. Acá un poco es la importancia de anclarse en el momento presente. No tenemos que ni vivir en el futuro y tampoco vivir en el pasado, porque la realidad es que lo único que tenemos es este momento, no tenemos otro. No tenemos otro. Está muy bien pensar en posibilidades, pero siempre volviendo al momento presente, anclándote en el ahora. Si vivimos en el pasado, lo más factible es que no logremos dejarlo atrás y que no podamos avanzar. Y si estamos todo el tiempo pensando en el futuro, si enarbolamos un futuro catastrófico, vamos a tener un diálogo interno negativo impresionante. Y si enarbolamos un futuro maravilloso, si después eso no ocurre, nos va a generar una enorme frustración. Supongamos que ustedes tienen altas expectativas con respecto, no sé, a lo que vaya a ocurrir en las fiestas ahora de fin de año. Si eso después no ocurre, se van a sentir terriblemente frustrados porque las cosas no se dieron como ustedes querían. Lo mejor que pueden hacer es intentar habitar el momento presente, el aquí y el ahora, y dejar que las cosas sean como tengan que ser, porque les juro que hay una parte que está fuera de su control. Es así. Tenemos que aceptar el hecho de que no todas las variables están bajo nuestro control y lo mejor que podemos hacer es justamente soltar el control y dejar que la vida sea y que la vida nos atraviese con aquello que debamos experimentar y tomar cada experiencia para aprender algo al respecto y para ser cada día mejores. No para frustrarnos si las cosas no salieron en el futuro como quisimos y tampoco frustrarnos si no salieron como quisimos en el pasado. Porque seguramente alguna razón de ser tendrá. ¿Bien? Es un poco esto, dejar de vivir en la fantasía de lo que pudo ser o de lo que debería ser. Habitar el momento presente, ¿sí? Lo importante es, obviamente, si tenemos un sueño, si tenemos un proyecto, poner de nosotros para que eso ocurra,
pero nosotros, por más de que hagamos todo el esfuerzo, siempre vamos a terminar poniendo un 50%. El otro 50% va a depender de alguien más, ya sea de otra persona o de la situación en sí o de la divinidad, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Es así, es la vida misma, y lo mejor que podemos hacer es aceptar el hecho de que no todo está bajo nuestro control. Lo mejor que podemos hacer es centrarnos en el aquí y el ahora, como debería haber hecho doña Truana. Si ella se hubiese centrado en que poseía esa miel que iba a poder vender en el mercado, sin imaginar en que vendiendo esa miel iba a poder comprar los huevos, y de esos huevos iban a nacer gallinas, y de esas gallinas ella iba a poder venderlas y tener ovejas, y esas ovejas a su vez, y así, y así, y así. Si ella no hubiese estado con la mente en el futuro, posiblemente hubiese prestado más atención al presente, en donde sí tenía esa miel que iba a poder vender para tener algo de ganancia. Bien, espero que esta segunda historia les haya gustado, y ahora por último voy a contarles la tercera historia que traje para el día de hoy, en donde vamos a conocer una historia bastante interesante que tiene algunas otras versiones. Yo he escuchado algunas versiones parecidas de otros autores. Bien, lo que ocurre en esta ocasión, en esta historia, que es el cuento número 11 que aparece en el libro El Conde Lucanor, es que Patronio le va a dar un consejo al Conde Lucanor porque este le viene con una problemática. Lucanor se presenta ante Patronio y le cuenta que hay un hombre que le viene pidiendo muchos favores y que le promete que más adelante lo va a recompensar. Patronio, al escuchar esa situación, lo sigue escuchando, y Lucanor le cuenta que si bien él ya lo ayudó a ese hombre en muchas oportunidades, lo que pasa es que cuando él le pidió ayuda, el hombre no lo quiso ayudar. Y así pasó en reiteradas ocasiones. Si bien Lucanor le ofrecía ayuda al hombre, cada vez que él le pedía ayuda al hombre, el hombre no lo ayudaba. Entonces le pregunta a Patronio qué es lo que tiene que hacer. Patronio no le va a decir directamente lo que tiene que hacer, sino que, como siempre, le va a contar una historia de la que él va a poder sacar su propia enseñanza. Y le cuenta la historia de un deán de Santiago. Un deán es un cargo dentro de la iglesia, es inferior, o sea, es uno de los cargos inferiores dentro de los canónigos de la iglesia. Le cuenta la historia de este deán de Santiago y lo que le pasó con Don Illán de Toledo. Lo que ocurre en esta historia es que este deán de Santiago desea aprender las artes mágicas, desea tener conocimiento acerca de la magia, y escucha decir que el hombre que más conocimiento tiene acerca de la magia se llama Don Illán y vive en Toledo. Lo que decide hacer este deán es viajar desde Santiago hasta Toledo para ir a verlo. Cuando se acerca a la casa de Don Illán, Illán no le pregunta por qué motivo está ahí, sino que lo que dice es que una vez que coman, que beban y que él pueda descansar, le va a preguntar cuál es el motivo de su visita. Así es como van a hacer. Don Illán lo va a invitar a comer, a beber, a descansar, y una vez que ya pasó ese tiempo, le pregunta cuál es el motivo que lo trae a su casa. El deán le va a confesar la verdad, y es que está ahí porque quiere aprender la nigromancia, quiere aprender acerca de la magia. Don Illán lo mira con un poco de desconfianza y le dice: yo puedo enseñarte las ciencias mágicas, yo lo puedo hacer, pero no confío en vos, porque tengo miedo a que si yo te enseño y vos eventualmente asciendas en tus cargos dentro de la iglesia, te olvides de mis enseñanzas y cuando yo te pido un favor, no hagas nada para favorecerme a mí. Obviamente, el deán le dice: no, ¿cómo vas a pensar eso acerca de mí? Jamás olvidaría lo que vos me enseñaste.
y es más, en cuanto tenga la oportunidad, yo voy a retribuirte tu ayuda, yo voy a ayudarte a vos. Es por eso que el Donnie-Yen va a acceder a enseñarle las artes mágicas. Y le dice que ese no es el lugar apropiado para que él se las enseñe. Entonces, lo que va a hacer es pedirle a su criada que prepare unas perdices para la cena, mientras ellos van a aprender justamente las artes adivinatorias, mientras él le va a transmitir las artes adivinatorias. Obviamente, estar en el medio de la sala no es el lugar adecuado para que él le transmita ese conocimiento. Entonces, lo que va a hacer es llevar al deán a un lugar apartado. Ese lugar apartado, primero es accediendo a un salón, y en ese salón tienen que descender unas escaleras. Esas escaleras, cuando empiezan a descenderlas, bajan tanto, pero tanto, que el deán hasta tiene la sensación de que por arriba de ellos está atravesando el río Tajo, que está en Toledo, es uno de los más importantes de Toledo. Llegan a un salón en donde hay cantidad de libros por todas las paredes y hay un escritorio en donde ellos se van a sentar. Y es ahí donde Donnie-Yen va a empezar a transmitirle las enseñanzas en cuanto a la magia. La mala suerte es que le va a llegar una carta a este deán de parte de su tío. Su tío es arzobispo en Santiago y en esa carta le avisa que está muy enfermo, muy enfermo, y le dice: si vos querés venir a despedirte de mí, vas a tener que venir cuanto antes, porque estoy muy enfermo. Al recibir esa carta, la realidad es que el deán se quiere morir básicamente, porque acaba de llegar con toda la ilusión de aprender el arte adivinatoria. Donnie-Yen finalmente accede a transmitirle sus enseñanzas y de repente le llega esta carta con la que él en teoría debería ir de nuevo para Santiago. Entonces él decide no ir a Santiago a ver a su tío, pero sí le va a mandar una carta avisándole el motivo por el que él no va. Va a pasar un tiempo más aprendiendo en ese salón junto con Donnie-Yen y le va a llegar una carta en donde le avisan que su tío, el arzobispo, falleció. Obviamente él por un lado va a estar muy triste, muy acongojado, pero por otro lado va a estar muy feliz porque eso significa que él tiene la posibilidad de ascender en su cargo dentro de la iglesia, es decir, pasar de ser deán a ser arzobispo. Sin embargo, en la carta en donde le avisan que su tío falleció, también le dicen que no hace falta que él vaya para Santiago, que ya le van a comunicar si efectivamente quedó como arzobispo del lugar. Un tiempo después le va a llegar en la carta el aviso de que efectivamente fue electo arzobispo de Santiago, y en ese momento Donnie-Yen va a ponerse muy feliz y le va a decir: qué bueno, o sea, finalmente dejaste de ser deán y vas a pasar a ser arzobispo. Lo que yo te pido como favor y como retribución por todas las enseñanzas que te estoy dando en cuanto a la magia es que vos le des tu puesto de deán a mi hijo. Ahí el deán le dice que no, que ese puesto él se lo va a dar a su hermano y que de todas maneras lo que le propone es que vaya con él a Santiago para que más adelante, cuando él pueda darle una retribución, lo gratifique incluso mucho mejor. Tal es así que el deán va a ir junto con Donnie-Yen a Santiago y van a permanecer un buen tiempo ahí. Estando en Santiago, lo que va a ocurrir es que le van a ofrecer el cargo de obispo. Obviamente, él va a estar muy feliz de pasar a ser obispo, dejar de ser arzobispo y ser obispo, y nuevamente Donnie-Yen le va a decir que está esperando que ese puesto de arzobispo se lo dé
a su hijo. El deán le dice nuevamente que no, que eso no va a ocurrir, pero que se quede con él y que seguramente más adelante nuevamente lo va a poder gratificar mucho mejor. Tiempo después le informan que le dieron el puesto de cardenal. Y nuevamente Don Illán se va a poner muy contento, pero también muy fastidioso, porque le va a decir, ok, a vos te están ofreciendo el puesto de cardenal y tenés que ir a Roma. Yo lo que te pido es que tu puesto de obispo se lo des a mi hijo, porque te están dando permiso de nombrar a quien vos quieras para ese puesto. Primero nombraste a tu hermano. En la segunda ocasión decidiste nombrarlo a tu tío de parte materna. Ahora me decís que querés nombrar a tu tío paterno. ¿Cuándo me vas a devolver el favor a mí? Acá nuevamente el deán le dice que no. Ahora ya obviamente como arzobispo y como cardenal le dice que no, que todavía no puede devolverle el favor, pero que lo acompaña a Roma, en donde seguramente ahí va a poder gratificarlo mucho mejor. Viajan juntos a Roma, en donde pasan varios años, y ante la muerte del Papa empiezan a ver quién va a ser el próximo Papa. Él sale, nombrado Papa, y en ese momento Don Illán se acerca nuevamente a él, ya muy enojado, muy fastidioso, diciéndole que necesita que su puesto de cardenal se lo dé a su hijo, tal como le prometió a lo largo de varias ocasiones que lo iba a ayudar. Ahí el Papa le dice que no, que eso no va a ocurrir, y es más, le dice que deje de molestarlo porque si no lo va a mandar a la cárcel. En ese momento, el Don Illán le dice que ya sabía que eso iba a pasar. El día que lo vio, ya sabía que él se iba a comportar de esa manera. Y no esperaba nada bueno de él. Ahí obviamente el deán, ahora Papa, le dice que no, que cómo va a agraviarlo de esa manera, que no se lo va a permitir y que de hecho se vaya en ese momento de su vista, que se aleje automáticamente de él y ni siquiera le va a dar de comer. En ese momento, Don Illán, al escuchar que lo echa y que ni siquiera le va a dar de comer, le dice, está bien, entonces me van a venir muy bien las perdices que mandé a preparar a mi criada. En ese momento, el Papa, el deán, ya Papa, no entiende lo que le está diciendo y cuando mira a su alrededor se da cuenta de que están en ese salón donde él le estaba enseñando nigromancia en su casa, en Toledo, y que todo eso no había nunca pasado. Muy avergonzado, el deán le pide disculpas a Don Illán y Don Illán le dice que lo mejor es que directamente se vaya, que ya sabe perfectamente quién es y ni siquiera va a gastarse ni siquiera en enseñarle y mucho menos en siquiera convidarle las perdices que él mandó a preparar para la cena. Bien, esta es la tercera historia que le sirve a Patronio para enseñarle al conde Lucanor que si él hace un favor y la otra persona no se lo agradece, ya no tiene que hacer más nada por esa persona y no tiene que confiar en sus palabras de que eventualmente se lo va a devolver o se lo va a agradecer, porque eso no va a pasar. Lo más factible es que eso no vaya a pasar. Ahora sí, como momento de reflexión, yo cuando elegí esta historia dentro de las muchas tantas que tiene ese libro, pensaba un poco en esto, ¿no? De que nosotros no tenemos la capacidad como Don Illán de ver a futuro, porque no somos magos, no tenemos lamentablemente esa capacidad, pero igual un poco sí podemos ver a futuro, ¿no? En el sentido de que en realidad las acciones del presente nos indican un poco qué va a pasar a futuro. Si nosotros
como en este caso, ¿no? Como en el caso de Donnie Yen, que ayudó al deán y el deán nunca le retribuyó ese beneficio que le dio. Nosotros muchas veces hacemos cosas por otras personas que no nos devuelven el favor. Y no tiene tanto que ver con que hagamos las cosas por conveniencia o esperando algo a cambio. No estoy hablando ni defendiendo eso, pero tampoco me parece justo para las personas que son muy serviciales, muy generosas, que nunca reciban nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Entonces, un poco eso era lo que les quería contar con esto, ¿no? Tenemos que hacer caso a las acciones de las personas más que a las palabras, porque como en este caso, ¿no? El deán con sus palabras siempre le prometía que más adelante lo iba a ayudar, que más adelante se lo iba a retribuir, que más adelante, pero en el accionar nunca pasaba nada. Entonces la realidad es que tampoco podemos pasarnos la vida esperando a que el otro haga algo por nosotros. Si nosotros pedimos algo a alguien y esa persona nunca retribuye lo que le estamos pidiendo, un poco nos está demostrando lo que valemos para esa persona. Entonces tenemos que observar más las acciones de los otros que las palabras. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que de hecho la compartí hace un tiempo, que dice algo así como: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras, y les diría que siempre las acciones hablan más fuerte que las palabras. Entonces, si se sienten identificados con Donnie Yen, que constantemente ayudó al deán y nunca recibió nada a cambio, el consejo viene un poco a marcarles que presten más atención a lo que las personas hacen y no tanto a lo que dicen. Y tampoco se pasen la vida esperando una respuesta del otro, una atención del otro, un gesto de generosidad del otro, amor del otro, porque lo ideal sería que todos los vínculos se basen en un dar y un recibir. Tiene que haber un intercambio de energía, un intercambio de amor. Si no, es unilateral y eso termina desgastando a la persona que todo el tiempo da sin tener nada de regreso. Entonces, yo hice un video al respecto de lo que plantea Bert Hellinger acerca de los vínculos. Quizás les sirva verlo si quieren saber un poquito más al respecto, pero él plantea que tenemos que tener mucho cuidado en el dar y el recibir, porque muchas veces lo que termina pasando es que la persona que da constantemente, si no recibe nada a cambio, se termina cansando y termina cada vez dando menos hasta que el vínculo se diluye. También lo otro que puede ocurrir es que si una persona da y únicamente recibe lo mismo a cambio, el vínculo se estanca, ¿sí? O bien puede pasar que termine ahogando a la otra persona. Eso les aconsejo que lo vean si quieren después. Está también acá y también en Instagram. En fin, esas son las 3 historias que quería contarles el día de hoy. La verdad que estoy muy contenta porque logré hacerlo en 1 hora, que era lo que yo quería que durara este vivo. Así que cierro este video solamente preguntándoles si conocían alguna de estas historias. Se los pregunto sobre todo porque Hernán Cassiari tiene una versión de este último cuento que les acabo de contar. Tiene una versión que es muy parecida y que la contó una vez en un programa de radio, así que quizás conocen algo similar en torno a esa historia, ¿sí? La original es esta que les acabo de contar. Después también me gustaría saber cuál fue la historia favorita para ustedes, cuál de las 3 fue la que más les gustó, si la del labrador con su hijo, o la de Doña Truana, o la de Donnie Yen con el deán. Y bueno, también un poco saber qué piensan ustedes al respecto de esto que estuvimos charlando.
Espero que hayan disfrutado mucho este vivo. Nos vemos el 28 de noviembre para la segunda parte, en donde voy a estar hablando no de historias de ficción, sino acerca de algunos libros que leí que tienen, digamos, enseñanzas muy bonitas. Así que los veo en una próxima edición el 28 de noviembre. Así que bueno, si llegaron tarde, no se preocupen, van a poder verlo grabado en el canal de YouTube. Lo más factible es que lo suba entre hoy a la noche o mañana a primera hora. Espero que hayan disfrutado mucho este vivo y nos vemos la próxima. Chao.